Si en breve tienes que afrontar el trabajo fin de grado de química, este programa puede resultarte interesante. En la UNED puedes optar por dos modalidades: una línea de trabajo general dentro de las líneas temáticas propuestas por los distintos departamentos de la sección de químicas con presencia en el grado, y otra línea específica que es propuesta por el propio estudiante. En este programa vamos a ofrecerte algunas claves interesantes para superar con éxito este trabajo. Lo haremos a través del ejemplo de una estudiante que está realizando su TFG experimental en los laboratorios de la UNED, un trabajo que se integra en un proyecto de investigación más amplio que tiene como objetivo el aprovechamiento del CO2 y el metano. Aprovecharemos también para conocer algunas claves esenciales de cómo puede llevarse a cabo la transformación directa de estos gases en compuestos químicos de valor añadido. Está con nosotros Esther Asedeg-Vega, que es la nueva coordinadora del grado en Química de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenida, Esther. Gracias, efectivamente. Gracias, Juan Ramón. También está con nosotros Ángel Maroto, que es vicedecano de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias y es el anterior coordinador del grado. Así es. Bienvenidos a los dos. Gracias. Vamos a comenzar hablando precisamente de estas cuestiones relacionadas más directamente con lo que es el grado. Bueno, si Esther me lo permite, voy a comenzar. Por supuesto que sí. Voy a comenzar presentándola porque acaba de tomar posesión, o ha tomado posesión en este curso que comienza, el 18-19, como coordinadora del título. Y bueno, pues estamos muy contentos que se haya ofrecido a sustituirme en el cargo. El tema del que hemos venido a hablar hoy es el de nuevo sobre trabajos de fin de grado, porque cualquiera que haga una revisión de los programas sobre el grado de química, todos hablamos de los trabajos de fin de grado porque consideramos que es la parte en la que creemos que hay que dar más información a los estudiantes que van a comenzar el grado. Que ya desde el primer momento de la matrícula, a la hora de elegir las asignaturas, hacer su planificación, pues piensen en qué trabajo de fin de grado van a realizar, en qué temática se van a centrar. Es complicado, pero sí, que lo tengan presente. A mí me gusta explicar en cuestiones como en qué consiste la elección del tema de trabajo. Nosotros lo llamamos líneas específicas, líneas generales. Esther ha colaborado en el grado, en la comisión de trabajo de fin de grado y nos podrías también explicar también, pues muy bien, cómo va este tipo de cuestiones. Sí. Así, en líneas generales, pues tenemos lo que serían las líneas específicas y las líneas generales. Voy a empezar explicando las líneas generales. Bueno, estas líneas están pues clasificadas en los 4 módulos, en los 4 departamentos. En cada departamento, los profesores de esos departamentos ya ofrecen líneas. También decir antes que nada que estos trabajos pueden ser de modo experimental o académicos. Entonces también eso va a depender mucho de la disponibilidad del estudiante, que a menudo pues quiere hacer un trabajo de laboratorio, pero pues porque está trabajando o otras cuestiones pues lo hace académico o bueno, simplemente lo elige así. Eso por un lado. Y por otro lado están las líneas específicas, en el cual el estudiante pues se tiene que poner en contacto con un tutor, un profesor del grado en química, que entre ambos pues acuerdan una temática en particular. A lo mejor ese profesor pues lleva trabajando en esa investigación y bueno, es una oportunidad para que el estudiante realmente también se anime a hacer un trabajo que realmente le interese con alguien pues experto en ese tema. Entonces para esto es muy importante que se ponga a tiempo en contacto con ese tutor y acuerden entre ellos. Y bueno, maneras en que lo puede hacer, ¿no? O sea, lo interesante que también, bueno, cuando introduzcamos a nuestra compañera Blanca nos va a contar también un poquito, pues a menudo aprovechando a lo mejor que ha realizado unas prácticas de laboratorio a lo largo de las asignaturas del grado y toma interés, habla con los profesores y es una manera de tomar ese primer contacto y luego ponerse de acuerdo. O mismamente a través de las tutorías. El otro día me escribió una estudiante que había sido yo tutora suya en una asignatura, pues que estaba interesada también, pues nos reunimos y vemos si se puede llevar a cabo. Entonces, bueno, no quiero hablar mucho más,
pero animar a los estudiantes que también piensen en esta alternativa. A mí me gusta dar ejemplos y también mencionar lo que ha ocurrido en el curso que acaba de terminar, en el 17-18. Tenemos ahí unas estadísticas de, más o menos de los 50. Sí, unos 50 en líneas generales y 50 estudiantes han hecho línea general y 8 estudiantes han optado por la vía específica, que implica lo que ha comentado Esther, el ponerse de acuerdo con un profesor para hacer generalmente un trabajo experimental. Es muy importante el que esté interesado en esa línea específica que se ponga en contacto con el profesor lo antes posible, antes de la matrícula, incluso que ya vaya tanteando, llegar a un acuerdo sobre un horario de trabajo, una temática, ese tipo de cosas. Sobre temáticas también nos gusta hablar de las temáticas en las que Adelante, Ángel. En las que han trabajado. Resultan interesantes, podemos leer un título de un trabajo de fin de grado de este año experimental que se titula Microscopía Raman de materiales pictóricos del dolmen de Menga, que es muy interesante. Otro también relacionado con cuestiones prehistóricas, microscopía Raman infrarroja de resinas y adhesivos usados en la industria lítica prehistórica en la cueva del Busu, Cardes, Asturias. Luego hay otro tema que estoy leyendo sobre sustancias psicotrópicas, anfetaminas. Bueno, estoy llamando la atención sobre temas curiosos. Vamos con ese ejemplo de trabajo de fin de grado experimental que se está llevando a cabo en los laboratorios de la UNED. Nos acompaña Blanca Martínez, que estudia el grado de Química con nosotros, aunque lo comenzó en una universidad presencial. Su TFG está integrado en la investigación de Francisco Ibars, recientemente incorporado al Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, que también nos acompaña y que nos hablará ampliamente de su proyecto. Blanca Martínez está con nosotros. Blanca, bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues como dice el profesor Maroto, vamos a hacer un poquito de historia, entre comillas. Contarnos cuál fue tu experiencia, por qué te pasaste al grado en Química de la UNED. El principal motivo fue para poder organizar el tiempo que tenía y dedicarme a otras cosas además de estudiar y poder gestionarme el tiempo de estudio a mi manera. O sea, que quizá la flexibilidad que otorga el modelo de la UNED es lo que te decidió. ¿Y qué es lo que encuentras en la UNED, aparte de eso, que no encontraras en el otro, por así decir, modelo presencial que tú estabas cursando? Yo creo que la posibilidad de realizar el trabajo de fin de grado de manera experimental es algo que a mí, por lo menos en la personal, nunca me habían ofrecido. Y me parece algo muy interesante para iniciarte en este campo. ¿En qué está consistiendo precisamente tu trabajo fin de grado? En la transformación de metano y dióxido de carbono en productos de mayor valor. Lo que pasa es que llevo muy poco tiempo y tampoco puedo dar muchos detalles sobre ello. No sé si nuestros profesores pueden... Sí, el tema es muy, muy interesante. Está relacionado con el aprovechamiento de dos gases, como el dióxido de carbono y el metano, que por distintos motivos estamos produciendo con la actividad humana, precisamente en las investigaciones sobre cómo aprovechar esos dos gases. Creo que nos va a hablar mucho mejor Francisco Ibars, que se acaba de incorporar en nuestro departamento como investigador contratado, y a la vez ha surgido una oportunidad para ofrecer a los estudiantes del grado en Química un tema novedoso en sus trabajos de fin de grado. Entonces, pues está con nosotros también Francisco Ibars. Bienvenido, Francisco. Gracias, Juan Ramón. Bien, en primer lugar, hablaba el profesor Maroto de tu reciente incorporación a la UNED. Dentro de un programa, ¿cómo ha funcionado este programa? ¿Cómo nos puedes describir? Sí, yo debo mi incorporación a la UNED a un programa de la Comunidad de Madrid, concretamente de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Ese programa denominado Atracción y Retención de Talento en la Comunidad de Madrid, y tiene dos modalidades, la 1 y la 2. Yo estoy incorporado gracias a la modalidad 1, que contrata doctores con experiencia que hayan estado en el extranjero al menos 3 años y que tengan su grado de doctor entre 5 y 12 años. A partir de 5 años y no más de 12. Entonces, yo estando fuera de España, preparé el proyecto para esta convocatoria y tuve la fortuna de que me lo otorgaron.
Para estos proyectos necesitas un centro receptor, en este caso yo elegí la UNED, principalmente también por la flexibilidad que ofrece a la investigación y a la vez combinarla con docencia, puesto que otras universidades presenciales pues requieren más tiempo y quitan más tiempo de investigación. Vamos, si te parece bien, hablar del objetivo científico del proyecto en el que estás trabajando. ¿Cuál sería? Pues el objetivo científico es aprovechar el metano y el CO2 para convertirlos en productos que sean utilizables en la industria para producir combustibles y bienes de consumo y energía. Hablamos de una serie de motivaciones. ¿Cuáles serían? Pues ambos compuestos son gases a presión y temperatura ambiente estándar, y ambos gases son gases de efecto invernadero, son los más destructivos, son gases primarios, se llaman, y conviene reducir las emisiones de estos gases, y si somos capaces de desarrollar procesos en los que se transformen en productos valiosos, esto va implícitamente a llevar a una reducción de esas emisiones y a una reducción de ese efecto invernadero a causa de estos gases. Vamos a detenernos un poquito en estos dos gases. Hablamos primero del CO2. Sí, pues el CO2 es bien conocido, es un excedente que se produce en las industrias al quemar en motores de combustión, y todo este CO2 pues se va a la atmósfera. Sería conveniente reutilizarlo. Eso haría que las industrias, en vez de limitarse a cumplir con los límites exigidos por la ley, estarían más motivadas a recuperarlo, puesto que tendría un valor. Podrían transformarlo en un producto más valioso y ganar dinero, que al final es de lo que se trata en la industria, y hay que entrarles más por ahí. En cuanto al metano, normalmente no se habla mucho de esto, se habla más de biomasa, de energías alternativas, pero la realidad, triste o no, es que todas estas energías alternativas hoy por sí solas no son capaces de proveernos con la energía y los productos que nos hacen falta con el consumo que hay actualmente, ni mucho menos en el futuro. Entonces el metano es consensualmente aceptado como el recurso que, una vez terminemos con el recurso del petróleo, va a haber que echar mano para proveernos de toda esa energía y los productos de consumo que necesitamos o que estamos usando. ¿Cuál sería el impacto mundial de un proceso eficiente de esa transformación directa del metano? Pues actualmente existen yacimientos de metano enormes, más que de petróleo. Hay yacimientos de metano bajo el subsuelo. Estos yacimientos a veces son peligrosos porque salen a la superficie. También hay yacimientos debajo del mar, crean bolsas de metano. El metano puede explosionar. Entonces, en muchos lugares del mundo el metano simplemente se deja salir y se quema para evitar esa peligrosidad o ese inconveniente. La mayor parte del metano se quema así, no se aprovecha para nada. Y otra parte del metano se usa, más del 90% de la producción de metano se usa, bueno, decimos producción, pero en realidad no sería producción. Producción es cuando tú obtienes un producto transformándolo a partir de otro, pero en realidad el metano se extrae porque está en la naturaleza. Más del 90% de este metano que se extrae se emplea en motores de combustión interna, se quema y genera CO2 también. Genera energía, pero también CO2. El impacto sería reducir todo esto, reduciría emisiones de CO2 y de metano a la atmósfera. Profesor Ibars, y si tuviéramos que hablar del impacto circunscribiéndolo a España y a Europa, ¿qué diríamos? Pues España y Europa no tienen yacimientos significativos de metano, pero el metano también está contenido en el biogás. El biogás se obtiene de la digestión anaeróbica de los residuos orgánicos, tanto de ciudades como del sector agrícola o el sector industrial. Este biogás actualmente se usa también para ser quemado, para producir energía. Pero si desarrolláramos procesos eficientes, podría también ser utilizado para transformarlo en otros productos. Y volvemos a lo mismo, habría más interés por parte de empresas en reutilizar los residuos que hoy por hoy
se están esparciendo por el mundo en montañas de basura y por los mares, en aprovecharlos y utilizarlos para producir bienes de consumo. ¿Y en qué punto se encuentra esa transformación del metano? Pues actualmente el único proceso viable es una transformación indirecta, se llama reformado de metano, puede ser con vapor de agua o no, y se trata de una reacción en la que el metano y el CO2 se combinan para dar una mezcla de gases, de CO y de hidrógeno. El hidrógeno es un combustible, se podría aprovechar, pero también esta mezcla se utiliza en una reacción muy importante hoy en día, está siendo muy investigada por las empresas, porque en la reacción de Fischer-Tropsch, mediante la combinación del CO y del hidrógeno, se pueden producir combustibles líquidos, como la gasolina. Puesto que estamos terminando con el petróleo, las empresas, las industrias petroquímicas, ahora están investigando este tipo de reacciones, esta reacción, para una alternativa, porque hoy por hoy esta es la alternativa más viable para producir las gasolinas en el caso de que se terminara el petróleo. Y al hilo de toda esta alternativa de los procesos de Fischer-Tropsch que nos estás comentando, ¿cuáles serían los principales retos? Este proceso que he comentado es un proceso indirecto. Indirecto significa que no transformamos el metano directamente en un compuesto aprovechable, sino que pasa por un proceso intermedio, que es esta generación de gas de síntesis que se llama, o syngas. Y este proceso requiere mucha energía. Esto requiere dinero. Si requieres aportar energía a un proceso, esto cuesta más dinero. Y el reto sería una transformación directa, intentando evitar este intermedio, es decir, producir un compuesto líquido, ya sea combustible o ya sea un producto químico aprovechable, líquido a partir directamente del metano. Y mejor si se emplea el CO2, puesto que de una reacción ya estaríamos duplicando el efecto beneficioso sobre el desarrollo sostenible. Estos retos de los que estamos hablando se abordan desde el campo científico de la catálisis heterogénea. Si tuviéramos que explicar qué es la catálisis y qué es la catálisis heterogénea, ¿cómo podríamos definir? Pues sí, todos estos procesos de los que he hablado, no lo había mencionado hasta ahora, son potencialmente eficientes, o algunos que ya son eficientes lo son gracias a la catálisis. Y la catálisis es un proceso por el cual, mediante el empleo de un material que llamamos catalizador, se consigue acelerar la reacción química que se desea, disminuyendo la energía de activación. La catálisis heterogénea, concretamente, sería cuando nuestro catalizador y los reactivos que se combinan están en fases distintas. Fases, hablamos de fase sólida, fase líquida, fase gas. Por tanto, ejemplos serían un catalizador sólido con unos reactivos líquidos o con unos reactivos gaseosos. Y si tuviéramos que hablar tanto del enfoque original específico del proyecto, ¿qué podríamos decir? Bueno, este proyecto es un gran reto, es complicado porque, claro, no somos los primeros que han intentado estas transformaciones directas, hay algunas investigaciones. Independientemente de que se incorpore el CO2 o no, transformar directamente el metano en un compuesto líquido. Bueno, quiero mencionar que el líquido es importante, no lo hemos dicho hasta ahora. El líquido es importante porque es muy complicado, es mucho más complicado manejar un gas que un líquido. La complicación del metano, al ser gas y ser explosivo, manejarlo en tanques de transporte o tuberías implica mucho riesgo. Eso hace también que hoy por hoy no sea un sustituto viable al petróleo mientras haya petróleo. Entonces interesa transformarlo en un líquido, en un compuesto que sea líquido, porque sería mucho más manejable, más seguro, aparte de tener más valor, aparte del incremento del precio del producto. Y respecto a la pregunta que me has comentado, el proyecto aborda este reto desde, en principio, dos originalidades. No quiere decir que no se hagan, pero que no se suelen hacer en conjunto en un mismo proyecto. Yo he tenido la suerte de ser formado en catálisis aplicada y también me fui al extranjero a ser formado en ciencia de superficies,
que son disciplinas distintas y mi intención es combinarlas. Con la ciencia de superficie se consigue conocer con más detalle las reacciones que tienen lugar entre un reactivo y la superficie de un catalizador. Y si conoces en gran detalle estas reacciones, eres capaz, o deberías de ser capaz, potencialmente, de diseñar racionalmente unos catalizadores, unos materiales que sean capaces de catalizar de forma más efectiva. ¿Y qué buscamos en estos procesos? La alternativa a lo que normalmente se está haciendo es bajar la presión y la temperatura, bajar las condiciones de reacción. Esto tampoco lo he dicho antes, pero resulta que el reto del metano y el CO2 es que son moléculas muy estables, muy estables. Entonces hace falta mucha energía para poder activarlas. Activarlas significa romper enlaces y poder hacerlas reaccionar con otras moléculas. ¿Qué ocurre? Que entramos en una paradoja. Cuando aportamos condiciones extremas para activar estas moléculas y formamos productos que son mucho más reactivos que estas moléculas, van a reaccionar también y se van a quemar o van a dar compuestos que no nos interesan. Ahí está el reto, en poder disminuir estas condiciones de síntesis y a la vez que seamos capaces de activar estas moléculas. Y esto se consigue gracias a los catalizadores. Francisco Ibars es el tutor de Blanca Martínez, nuestra estudiante protagonista hoy, en su trabajo fin de grado. ¿Qué podemos decir de las tareas que está desempeñando y de cómo se está fraguando su proyecto y su vocación investigadora? Blanca ya ha empezado a trabajar en el proyecto como parte de su TFG, pero Blanca tiene más aspiraciones. Nos conocimos, como habéis comentado antes, en un laboratorio presencial, porque la UNED, aparte de no ser presencial, ofrece estas oportunidades. Y en estos laboratorios presenciales pues se puede conocer personalmente las capacidades de cada estudiante. Y Blanca a mí me sorprendió especialmente por algo que hizo. Bueno, varias cosas. Voy a citar dos. Una fue que venía bien preparada con todos los esquemas de todas las prácticas hechos. Pocos alumnos venían así. Algunos sí. Pero algo que sí que hizo ella y ninguno más hizo fue que todos los alumnos preguntaban por una respuesta a una cuestión de una de las prácticas. Y yo era nuevo también y yo no sabía la respuesta. Nadie me creía, pero yo decía que no la sabía, pero que no tenían que confiar en que les dieran las respuestas personas, porque los estudiantes venían porque habíamos 4 profesores y cada uno de los 3 profesores les estaba dando una respuesta distinta. Yo retaba a los estudiantes a que buscaran por sí mismos la respuesta y les decía cómo. Blanca fue la única que se molestó en buscar ese cómo y dio con la respuesta. Sí, la clave de un trabajo de fin de grado es esa capacidad de espíritu crítico que deben de tener, que solo lo puedes tener si te has informado previamente sobre un tema determinado. Yo lo llamaría curiosidad. O sea, los estudiantes estaban preocupados por aprobar, o por sacar nota y por acertar las respuestas. Y Blanca estaba preocupada por, supongo que por eso también, pero estaba preocupada por saber, por conocer. Y para mí eso es lo que diferencia una persona que le gusta la investigación o que no le gusta. Yo suelo decir, antes de comenzar a entrar en un laboratorio a preparar disoluciones o hacer cualquier cosa que solemos decir que un técnico de laboratorio puede saber, lo que diferencia a un técnico de laboratorio de un graduado o futuro máster es lo que está comentando Frank, esa curiosidad de por qué ocurren las cosas e investigar sobre el tema. Bien, vamos a afrontar ya los minutos finales, pero Blanca, por alusiones a lo que ha comentado Francisco y también los profesores, ¿algo que añadir a lo que han dicho de tu caso en concreto, claro? No, básicamente era que era una reacción que se sabía cuál era el producto, pero no se sabía cómo era la reacción global. Y los profesores tampoco lo tenían claro. Entonces yo lo único que hice fue investigar de dónde salía cada cosa. Pero por pura curiosidad, tampoco... Vamos, si os parece, a recapitular algunas informaciones, algunos datos que se han aportado al principio sobre los trabajos fin de grado y algunas recomendaciones interesantes con las que se pueden quedar los estudiantes que nos puedan estar escuchando. ¿Qué les decimos? Hay algo muy importante sobre la organización de
de un trabajo de fin de grado, que lo he dicho al principio y lo reitero, es la planificación del mismo. Y en la planificación de un trabajo de fin de grado, cuando un estudiante se va a matricular, tiene que pensar en que el tiempo de dedicación del mismo va a ser importante, independientemente de que vaya o no a un laboratorio a hacer investigación. Tiene que valorar si el número de asignaturas con las que se matricula, junto con el trabajo de fin de grado, puede ser excesivo o no. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Somos conscientes que la mayoría de los estudiantes de la UNED pues tienen otro tipo de tareas que están realizando, de trabajo, y lo tienen que estudiar. Yo creo, hago hincapié en eso todos los años y es importante. El tema de la línea específica lo he comentado antes. El caso de Blanca y Francisco, y el profesor Francisco Ibars es un ejemplo muy interesante en el que pues hubo un contacto previo, un interés, una información, y de esa manera pues se puede llevar a cabo un trabajo en línea específica pues seguro que va a ser muy productivo. No sé si Esther quiere añadir algo. Creo que lo has dejado muy claro. Es muy importante la planificación y siempre intentar cumplir con los plazos, no dejar todo para el final. Y en este caso, pues para evitar agobios de último momento y etcétera, lo primero, ponerse en contacto con el tutor, tanto que sea específico como que sea por línea general en el momento que sepas qué tutor se te ha asignado, ponerte en contacto con el tutor e intentar llevar el trabajo al día, que efectivamente hay muchas más asignaturas a veces a que dedicarse o otras tareas, pero es un trabajo en el cual se aprende mucho. Estamos dando por hecho que has leído la guía y la información que damos. Bueno, pues lo primero, leerse la guía. Eso es lo primero. Pero luego es un trabajo en el que yo creo que se aprende mucho, porque si luego van a hacer un trabajo fin de máster o no, el redactar también una memoria es muy importante y muchos estudiantes tras realizar este trabajo le dicen al tutor, pues he aprendido, o mismamente en el tribunal, que les examinan, ¿no? He aprendido mucho en la redacción de una memoria, por ejemplo. Entonces, si lo llevas al día, te coordinas bien con tu tutor y hay ese intercambio de mensajes, de información, pues puede ser muy productivo. Muy bien, pues tenemos que cerrar aquí. Muchas gracias, Esther, Ángel, Blanca y Francisco por acompañarnos y hasta otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Gracias.